ya vamos a empezar con el diálogo y pues primero vamos a empezar presentando a nuestros ponentes que amablemente nos acompañan hoy en este momento. Y pues digo, ahora sí que servicios generales nos dejaron sin podio, pero pues nos la aventamos así a capela. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos acompaña aquí la doctora Aguiar Aguilar, doctora de Investigación en Ciencia Política por la Universidad de Florencia, Italia, maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigación Dr. María Luis Mora y licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Es profesora e investigadora en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Trabajó como profesora de asignatura en la Universidad Autónoma Política Metropolitana, y es profesor en la Universidad de Guadalajara. Realizó estancias de investigación en el Centro de Investigación y Docencia Económica en la Ciudad de México y en la Universidad de Pisa en Italia. Desde 2014 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. También nos acompaña aquí el maestro José A. Elvira de la Torre, politólogo y maestro en Ciencia Política con especialidad en Teoría Política por la Universidad de Guadalajara. Fue director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Consejo Electoral de Jalisco en 1998 a 2002. Profesor en Ciencia Política de Sistemas Electorales en el Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la UDG en 1998 a la fecha. Colaborador y colabora en el Instituto Efraín González Luna. También nos acompaña aquí el maestro Jorge Narro Monroy, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales y maestro en Política y Gestión por el ITESO, profesor en mérito de la misma universidad, consejero electoral en el Consejo Local del IFE en Jalisco entre 1996 y 2003, cofundador del extinto diario Siglo XXI, en donde fue editor de la sección de información local, editorialista del periódico Mural, además del AMEDI. También participó en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, y es profesor del ITESO. Nos acompaña también aquí el doctor Sergio Negrete Cárdenas, doctor en Economía y maestro en Economía Internacional por la Universidad de Essex, Inglaterra. Profesor de tiempo completo del 2004 al 2009, trabajó en el Fondo Monetario Internacional, es investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ha participado, ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra en España, la UNAM y la Escuela de Periodismo Carlos Septiem. Colaboró por varios años en el grupo británico The Economist, columnista por varios años en el periódico El Economista y desde 1999 es analista de Oxford Analytica. También nos acompaña aquí el doctor Ignacio Román Morales, doctor en Estructuras Políticas por la Universidad de París 7, maestría en Economía de Trabajo y Política Social en la Universidad de París 10, licenciado en Economía por la UNAM, profesor titular en el ITESO en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología y profesor de la asignatura del Departamento de Filosofía y Humanidades. Miembro del Sistema Nacional de Investigación desde 1991, tiene investigación sobre empleo, política, economía y coyuntura socioeconómica, imparte cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Gracias. Bueno, la otra vez yo estaba en Twitter, me gusta mucho usar el Twitter y también soy amigo de Sergio, él me dio clase, Sergio Negrete, también es un ávido usuario de Twitter. Entonces la otra vez le preguntaban a Sergio, oye, va a estar muy buena la conferencia, nomás que llevan diciendo que el capitalismo está en crisis como desde hace 30 años, ¿no? Entonces, pues dicen, ¿seguirá siendo relevante que nos pongamos a platicar sobre la crisis del capitalismo si es que le existe? O sobre la crisis de la democracia si es que existe, y yo creo que sí, ¿no? Y ya para irnos poniéndonos en ánimos de dialogar, pues yo preparé una pequeña reflexión para decirles por qué creo que sí es relevante que estemos aquí hoy en este foro para poder platicar
democráticamente sobre pues, por qué importan estos temas, ¿no? Y esto que voy a contarles es totalmente verídico. Ayer platicaba en la calle con un hombre ya de avanzada edad sobre la situación de nuestro país. Tristemente, pareciera existir un manual de sentimientos para cuando los mexicanos hablamos de estas cosas de la política, la corrupción y la violencia, que en nuestro país terminaron siendo la misma cosa. Desesperanza, dolor, angustia, incertidumbre, encabronamiento y la mayoría de las veces indiferencia. Pero ayer este hombre utilizó un término que me partió el corazón y quería saltar del adormecimiento político a cualquiera. Me dijo, este país es una chingada tragedia. México, el país que está por superar todos los récords de asesinatos desde que se tienen registros. Más de 68 asesinatos al día en promedio, 18,505 en lo que va del año. México, el país en donde 7 mujeres se despiertan todos los días, salen a trabajar o a la escuela y no vuelven a sus casas porque alguien las asesinó. Sí, somos el país de los 7 feminicidios por día. México, el país en donde el 1% de la población acumula la misma riqueza que el 95%. México, el país en donde el 54,4% de la población es pobre y 1 de cada 5 mexicanos padece hambre. México, el 4º país más impune del mundo, según el Índice Global de Impunidad. México, el país en donde un 24,6% tiene confianza en la democracia, según el Barómetro de las Américas. Así se entiende entonces que seamos el país de la chingada tragedia. Pero ¿saben qué es de verdad importante? Que esa tragedia no es definitiva. Y por eso estamos aquí, reunidos para dialogar sobre cómo reparamos esta catástrofe de país que se nos está desmoronando de las manos. ¿Qué le modificamos a nuestro sistema político y a nuestro modelo económico que, contrario a lo que todos dicen, sí ha funcionado, y ha funcionado muy bien, pero nada más para unos pocos? ¿Cómo recuperamos ese futuro que el narco, los empresarios gandallas que evaden impuestos y pagan una miseria de salario y los políticos cínicos nos han robado? Tenemos que construir urgentemente alternativas a la muerte, al dolor, a la desigualdad y a la desesperanza. Dice Juan Carlos Monedero, un politólogo, no es cierto que la política sea la lucha de todos contra todos. ¿Por qué entramos en un edificio en llamas a ayudar a los que están adentro? ¿Por qué somos capaces de hacer todo lo que está en nuestra mano cuando alguien puede perder la vida? Nos estremece una catástrofe y queremos ayudar. Llevamos por dentro la certeza de que nada del humano nos es ajeno y la hemos convertido en la regla de oro de nuestro comportamiento. ¿Es que acaso la política no busca recomponer los fragmentos rotos de la polis? ¿Es que ya no entendemos que si nos dispersamos, si nos enfrentamos, si nos dividimos, terminaremos pereciendo? Cierro cita. No podemos seguir admitiendo una existencia común en este mundo en donde unos se partan la espalda para trabajar en una maquila desde las 5 de la mañana y otros utilicen helicópteros oficiales para ir a jugar golf. No podemos seguir admitiendo que en este país las mujeres no puedan caminar con tranquilidad en la calle y se asesina a personas por su orientación sexual. Sí, todo esto tiene que ver con la democracia y con el sistema económico en el que existimos. Y tampoco estoy proponiendo que destruyamos todas las instituciones existentes, para nada. Esta es solamente una súplica para que nadie se quede atrás. Una democracia en donde los representantes representen y los servidores públicos sirvan. ¿A poco es tan difícil? Un sistema económico que no le quite a nadie la posibilidad de tener una vida tranquila y disfrutable. Cierro ya por último con una frase del filósofo político alemán Johann Robeck. El hecho de que una sociedad socialista no se haya realizado no implica que la crítica a la sociedad capitalista sea superflua, inútil. El fracaso de un sistema no implica automáticamente la legitimidad del otro. El capitalismo no se justifica por el simple hecho de sobrevivir. Gracias. Muy buenas, ¿se escucha? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta mesa, que igual que Sergio, yo también me cuestiono el nombre de crisis, democracia y crisis capitalismo. No porque llevemos 30 años hablando de crisis, sino porque sobre todo creo que podemos repensar cada uno de estos conceptos y verlos en la trayectoria histórica y
ver realmente cómo hemos avanzado y cómo hemos fracasado en cada uno de ellos. Es decir, no podemos hablar de crisis porque estaríamos hablando, por ejemplo, también como de la crisis de los partidos políticos, de la crisis de la ciudadanía, de la crisis de los gobiernos, de la crisis del medio ambiente. Muchos de estos temas tienen problemas, enfrentan problemas graves, pero creo que los ponentes aquí nos van a aclarar algunos puntos para poder entenderlo de una manera más compleja y no verlo solamente como una crisis, ¿no? Porque verlo únicamente desde la parte de es una crisis nos pone en una posición de nubulosidad que no vamos a poder superar para encontrar cuáles son los verdaderos problemas, ¿no? Son promesas incumplidas del capitalismo, promesas incumplidas de la democracia, promesas incumplidas de los ciudadanos. Creo que verlo desde una perspectiva mucho más hacia el horizonte, ver hacia dónde vamos, nos va a ayudar a entender por qué estamos aquí, ¿sí? En 1942, Joseph Schumpeter escribió un texto llamado Capitalismo, Socialismo y Democracia, ¿sí? Y en él lo que se buscaba argumentar desde la economía, porque es un economista, Schumpeter, era precisamente ver cuáles son las condiciones para que un sistema democrático exista, ¿sí? Y él concluía en este libro que la democracia es un método político para que se tomen decisiones. Y esto, si partimos de esta definición, pues se nos acaban muchas de las esperanzas de las que tendríamos que estar discutiendo el día de hoy en esta mesa, ¿sí? Porque ver la democracia como un método político es solo la parte mínima que podemos observar para poder ser democráticos. Sin embargo, tenemos que ir más allá y pensar cuáles son las cualidades que hacen de esa democracia algo más sustantivo, algo más que un método para tomar decisiones. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es la democracia? A partir de esta definición, ¿sí? Un método político para tomar decisiones, es decir, elecciones. ¿Qué más podemos decir es democracia? Y pues, si uno pregunta, hace la siguiente pregunta, ¿con qué palabra ustedes asocian democracia? Vamos a ir construyendo un concepto que tal vez todavía no existe, ¿no? Pero sobre el cual nos gustaría trabajar. ¿Con qué asocias democracia? Una palabra. Política. Participación. Atenas. ¿Hay alguien atrás? Igualdad. ¿Qué más? ¿Qué otras palabras podemos decir? Justicia. Transparencia. Representación. Legitimidad. Hace una semana di una charla sobre democracia aquí en el ITESO para los estudiantes que quieren ingresar a alguna de las carreras, en particular para la de políticas globales. Y estas son las palabras que salieron en esa discusión. Además de ellos, salieron otras. Salieron corrupción, salieron injusticia, salió desigualdad. Y eso es también parte de nuestra democracia. Es decir, lo que ustedes están mencionando son las palabras que ligan a este concepto, a la parte ideal, al deber ser, ¿sí? Nosotros deberíamos ser más justos, deberíamos ser más iguales, más transparentes, más legítimos, mucho más participativos, ¿sí? Pero sin embargo, no, ese es un pleonasmo. Sin embargo, lo que vemos en la realidad, los chicos de prepa lo apuntaban muy bien, ¿sí? En una sola palabra definir democracia yo la puedo ver como injusticia. Y eso se relaciona con lo que estaba mencionando David en un inicio. Es decir, tenemos dos perspectivas de la democracia. Tenemos la perspectiva democrática de lo que debería ser este régimen político, además de elecciones, que son todas las palabras que ustedes mencionaron, pero tenemos también esas otras palabras con las cuales se asocia nuestra democracia actual, ¿sí? Impunidad, corrupción, injusticia, desigualdad. Y entonces, ¿qué podríamos esperar de la democracia? ¿Qué podríamos esperar si observamos a la democracia no solo como lo que debería ser, sino como lo que es? Y yo creo que una de las claves, y no me quiero adelantar, tiene que ver
con cómo nos involucramos, cómo actuamos y cómo somos parte de la polis, ¿sí?, para tomar decisiones. Creo que ahí un poco va a estar la solución que tal vez también en esta mesa vaya a surgir. Hemos avanzado en instituciones, no cabe duda, hemos avanzado en proyectos que hacen posible la competencia política, hemos avanzado en organismos, hemos avanzado en leyes. Sin embargo, creo que hace falta un avance sustancial en cómo nos involucramos en participación. Ese es uno de los temas que vamos a tocar en esta conferencia, en este panel, ¿sí? Este panel se va a dividir en 3. El primero tiene que ver con la democracia representativa. Y ahí una de las preguntas claves es si realmente nos sentimos representados y cuáles son los desafíos para sentirnos verdaderamente representados y confiar en esas instituciones que nosotros mismos nos hemos dado. Una segunda parte tiene que ver con otro tema que Schumpeter tocaba en su libro de 1942, con el capitalismo y su desarrollo. Es decir, ¿es posible una democracia más igual en un sistema capitalista como el que tenemos? La evidencia empírica muestra que la democracia no fue posible en sistemas socialistas y tenemos el ejemplo más reciente en Venezuela. Entonces, ¿qué tipo de sistema deberíamos estar pensando, imaginándolo para poder trabajar por él? Es decir, si el socialismo y la democracia están mostrando claras debilidades, si el socialismo y el capitalismo están mostrando cada uno sus debilidades para potenciar la democracia, entonces, ¿qué deberíamos estarnos imaginando para trabajar en ello? Finalmente, uno de los temas que se tocará de manera breve es el contexto en el que México se encuentra actualmente en términos de las próximas elecciones. Bien, pues quiero comenzar dándole la palabra a Antonio. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Antonio Elvira. Él es profesor de aquí. Adelante. Muchas gracias. Agradecer la invitación a los muchachos y es un honor para mí compartir mesa con algunos de los profesores o colegas que en alguna ocasión nos cruzamos en los caminos por ahí de instituciones electorales, por ejemplo, ¿no? El tema a mí me gustó mucho. En cuanto me dijeron que si podía participar, nada más chequeé agenda y casi al día siguiente les dije que sí, porque me parece muy importante la discusión. Hay 2 lógicas. De entrada, la primera es entender qué está pasando en términos reales y cómo estamos confundiendo de repente lo que está pasando en términos reales con lo que debería ser el ideal democrático. Y entonces ahí está una buena respuesta de por qué muchas personas están decepcionados de la democracia. El problema es que en México apenas tenemos 30 años de medio tratar de construir una democracia. No hemos consolidado aún una democracia estable, perdurable, sustentable, y ya muchas personas estamos decepcionadas de la democracia. A mí eso me parece una tragedia. Estamos apenas en un proceso de construcción de instituciones políticas que generen libertades, que generen oportunidades, pero ya nos rendimos a la mitad del camino. Entonces, esa parte a mí me interesa mucho discutirla y seguramente va a ser unas líneas que van a estar por aquí muy presentes. Evidentemente, las democracias en el mundo, no solamente en México, no están funcionando de la mejor manera, y es ahí donde parte esta discusión. Estamos acostumbrados a tratar de entender que las instituciones tienen que funcionar de manera perfecta, que tienen que generar ciertos resultados institucionales, que tienen que generar cierta utilidad social, pero no nos damos cuenta que quienes hacemos ese funcionamiento, quienes producimos esos resultados institucionales y ese valor público en las instituciones, somos los seres humanos que integramos esas comunidades políticas. Entonces, de repente, a mí, y lo digo con todo respeto, me parece que en los debates hay un cierto dejo de irresponsabilidad. Parece que señalamos al de enfrente. El gobierno está haciendo esto mal, el partido fulano está haciendo esto mal, el candidato Lagrimita independiente, que no era independiente ni era candidato, pero está haciendo esto mal. Y de repente no volteamos a ver lo que estamos haciendo como comunidad. De repente no volteamos a ver cuáles son las pautas de cooperación o de no cooperación que estamos estructurando. No volteamos a ver si estamos generando, digamos, coordinación política, acción colectiva, que es fundamental para la democracia.
Recuerden que la democracia de entrada se justifica y se distingue de cualquier otra forma de organización política justamente porque está constituida por la acción permanente, sistemática y corresponsable de los ciudadanos. Una gran pregunta en el modelo mexicano es ¿qué tipo de ciudadanos tenemos? Y esa pregunta, de repente la respuesta nos asusta. Habría que discutirla también, yo propongo esa línea de discusión para esta mesa. Hay que recordar que, de entrada, el concepto de democracia implica, sí, entre otras visiones, justamente con los alumnos de Ciencia Política, hoy en la mañana estábamos discutiendo ese tema, no solamente implica fórmulas, métodos, procedimientos, mecanismos, tiene que ver con valores sustantivos de una comunidad. El problema es que no nos hemos puesto de acuerdo en la comunidad académica y el debate tiene ya muchos años y va a seguir durante muchos años de cuáles son esos valores sustanciales y hasta dónde se pueden constituir a partir de no limitar las libertades de los miembros de la comunidad. Y ahí es otra parte, otra de las líneas que seguramente vamos a discutir con mucho interés en esta mesa. Entonces, México tiene, insisto, 30 años de empezar a vivir en un sistema semidemocrático. Pasamos exitosamente en 30 años de un sistema político autoritario en donde las libertades civiles y políticas no existían, estaban completamente limitadas y de alguna manera hemos consolidado un cuerpo legal institucional que nos permite contar con esa base mínima, no suficiente, de entrada hay que decirlo y reconocerlo, no es suficiente, pero es una base mínima indispensable. Para quienes han estado en mis clases, no será ajena en la discusión, hemos pasado de no contender por cargos políticos a contender por cargos políticos. Hemos pasado de no permitir la oposición, de no permitir el disenso, de no permitir la posibilidad de competencia política, a estructurar pautas de competencia política reales. Y sí, sigue habiendo ejemplos de partidos satélites que no compiten realmente y que lo que sirven fundamentalmente es para desviar la atención y para hacer juegos de política de otra naturaleza, por supuesto. Pero hemos consolidado mínimamente esas bases. 3, hemos consolidado una ciudadanía activa, participativa, demandante. Hace 30 o 40 años, incluso hace 20 años en Jalisco, cuando se daban las primeras alternancias políticas en los estados, la ciudadanía era diferente. La lógica de vinculación con la comunidad política, no simplemente en términos de participación, sino incluso hasta de información política, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy día. Y eso ha generado pautas fundamentales de cómo ustedes, esta generación, por ejemplo, entiende, se vincula, siente y participa en términos políticos. Hoy ustedes están acostumbrados a revisar su teléfono celular y tener información sobre los temas políticos, a ver qué se está diciendo, qué se está planteando, si le quitaron ayer a Pablo o no las comisiones y este tipo de cosas. Hace 20 o 30 años esa información no era del alcance de la mayoría de los ciudadanos. ¿Cómo permitimos entonces que hoy que tenemos este tipo de herramientas a nuestra disposición y que tenemos esta capacidad de estructurar pautas de acción colectiva y de participación política a partir de información que nos permite mayor libertad y no la ejercemos a cabalidad como ciudadanos verdaderamente convencidos y responsables, corresponsables del proceso democrático? Esa es otra pregunta que quiero tocar en las siguientes intervenciones. Por tanto, insisto, ¿tenemos bases institucionales? Sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo en términos reales es la incapacidad de lo que Robert Dahl llamaba una de las condiciones necesarias para fundamentar una democracia, que sea un sistema político que de manera sustentable, de manera sostenida, esté teniendo la capacidad de resolver las necesidades, las expectativas y las demandas de los integrantes de la comunidad política. Si esa definición nos interesa y esa definición la tomamos como válida, estamos apenas en el primer punto de partida de una democracia efectivamente funcional, de utilidad social y de valor público en México. Construimos las primeras instituciones, logramos que hubiera competencia política, logramos que hubiera oposición real, logramos que hubiera derechos humanos, logramos que hubiera, bueno, derechos humanos que están restringidos por muchas prácticas, pero ahí es donde vuelvo al punto. Estamos confundiendo prácticas concretas del sistema político con el no funcionamiento de un sistema institucional que es la democracia. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, estamos configurando una serie de lógicas, pero no son suficientes. No son suficientes. Y en esa lógica es donde creo, y no sé cómo vaya de tiempo, me avisan si me paso. ¿Me faltan 2 minutos? Ah, perfecto, gracias. Entonces, el tema es, ¿cómo construimos esta nueva práctica? ¿Tenemos instituciones insuficientes? Sí. ¿Cómo damos el siguiente paso?
Por eso debates y discusiones que parecen intrascendentes, que parecen lejanas a la vida cotidiana de todos ustedes, son fundamentales para dar el siguiente paso en la construcción de una democracia que funcione en este país. Por ejemplo, el sistema estatal anticorrupción. ¿Cuántos de los que están presentes aquí a lo mejor ya revisaron la legislación, los mecanismos concretos de cómo se va a estructurar el sistema anticorrupción? Y nos damos cuenta que si dejamos solos a ciertos grupos y a ciertas lógicas o a ciertos partidos, no todos, ciertos partidos, nos vamos a dar cuenta que el sistema estatal anticorrupción tiene de entrada fallas de origen, fallas de nacimiento que van a permitir que este sistema no controle completamente las pautas irresponsables y corruptas de algunos funcionarios públicos. Este es un paso, digamos, de segunda generación en nuestra consolidación democrática. ¿Pasamos de elecciones competitivas y partidos políticos que no fueran solamente satélites? Sí, pero esto no es suficiente. ¿Pasamos de alternancia política a buenos gobiernos? No, todavía no. Estamos tratando de configurar mecanismos de control institucional que garanticen que somos no solamente representados, que existe representatividad. Estamos tratando de configurar mecanismos que no solo garanticen que hay gobierno, sino que hay buen gobierno que genere utilidad social y valor público a los ciudadanos. No solamente estamos, se me acabó y dejo ahí la intervención inicial, ya senté las líneas para el debate posterior. Gracias. Bueno, sí, Jorge, adelante ya. Buenas tardes. A propósito de que si el capitalismo está en crisis y la democracia también, y que eso se dice desde hace 30 años, no, hace mucho más. En 1916, ustedes todavía no nacían, en 1916 Lenin publicó un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y fase superior que significaba la última, 1916, el capitalismo sigue. Y la democracia no es hace 30 años que decimos que está en crisis. Un libro al que hacía mención, al que aludía Azul, El futuro de la democracia de Norberto Bobbio, lo escribió este politólogo italiano en 1984, hace no 30, 33 años. Y hablaba de la crisis de la democracia. Que hace muchos años que hablamos de que está en crisis la democracia y la crisis y también el capitalismo. Entiendo que la primera bloque es para hablar sobre la democracia. Y entonces me pregunto, ¿la democracia está en crisis o no está en crisis? Pues primero hay que definir qué entendemos por democracia. El asunto es muy complicado. Estoy tratando, y no voy a lograrlo, de acordarme del último texto escrito en comandita por el doctor Jorge Alonso y por el doctor Alberto Asís, el doc Alonso y el Chato Asís, el último libro que escribieron juntos hace 4 o 5 años que se publicó, y el primer capítulo completo es un recorrido ultra mega rápido por intelecciones, conceptos sobre la democracia. Hay 1000 modos de entender la democracia. Yo me voy a reducir a 3, que son como los clásicos, para, insisto, abordar la pregunta si la democracia está en crisis. Pues depende de qué entendamos por democracia, ¿no? Una es la definición, la procedimental, a la que también hacía alusión Azul, la de Schumpeter, la democracia como un método para elegir representantes. Es lo que nosotros llamaríamos democracia política o democracia político-electoral. Si somos un poco más ambiciosos, pensamos en una democracia un poco más amplia, porque esta es la democracia mínima, ¿no? Hay otra democracia que es un poco más amplia, que es la que llamaríamos democracia política, que es en la que piensa sobre todo Bobbio, ¿no? Y muchos otros, Dahl, por ejemplo, también. La democracia política, ¿sí? No solamente lo que tiene que ver con el sistema político, con el sistema electoral y el sistema de partidos, sino con el conjunto del sistema político. ¿Sí? Entonces es un poco más amplio, insisto, no se reduce a sistema de partidos, sistema electoral, elecciones, sino a todo el sistema político. Y hay una tercera acepción, en esta ultra simplificación que estoy haciendo, una tercera acepción de democracia, que es la democracia que llaman algunos sustancial, radical, integral, que es en la que yo creo, por cierto, que es la democracia que no se reduce ni a procesos electorales, métodos o procedimientos para elegir representantes, que no se reduce tampoco a solo el sistema político, sino es democracia económica, democracia cultural, democracia incluso religiosa. Esta es la democracia integral. ¿Cuál está en crisis de las tres? También habrá que ver qué entendemos por crisis, ¿no? Normalmente uno asocia crisis con agonía. Pues no necesariamente, porque si fuera agonía, según las fechas que cité hace rato, pues ya estaría acabado el capitalismo, ya estaría acabada la democracia, sobre todo el capitalismo. Entonces, crisis no significa necesariamente agonía. Crisis es
Es un momento, es una oportunidad de cambio, ¿sí? No agonía, y mucho menos la muerte. Y hay que pensar también, no solamente cómo entendemos la democracia, para preguntarnos si está o no está en crisis, sino también, digamos, hay que pensar en el alcance de qué democracia estamos hablando, sea procedimental, política o sustancial o sustantiva. ¿Estamos pensando en democracia local o estamos pensando en democracia global? Que eso es también totalmente distinto, ¿sí? Uno puede afirmar, yo afirmo, por ejemplo, que la democracia, sobre todo la democracia procedimental, que me parece que es a la que se refería particularmente, pero no exclusivamente José Antonio, la democracia procedimental en México, por supuesto que ha registrado avances enormes. Ya ahora, bueno, aunque estamos en una regresión, pero digamos, ha registrado avances enormes. Ya los trucos para robarse votos que eran tan comunes antes ya no son tan comunes. Parece que vienen de regreso, pero ya no son tan comunes. Hay avances, sin lugar a dudas, en lo que tiene que ver con democracia procedimental. Democracia, digamos, el sistema político, me parece que también en México podemos hablar de avances en democracia política, es decir, cultura, instituciones y reglas, pero si pensamos en México a esa escala, en democracia sustancial estamos muy lejos de que toda la gente participe, digamos, en las mismas condiciones en los bienes públicos, ¿no? Pero es otro rollo si hablamos de democracia o si pensamos la democracia en estos tres tipos a escala global. A escala global no existe la democracia, no hay ningún tipo de democracia a escala global, ¿sí? Son algunas cuantas corporaciones, algunos cuantos ultra mega millonarios, menos del 1% de la población, si no me equivoco son 80 y tantas personas los que concentran riqueza equivalente a la que tienen más de 300 millones. Entonces, bueno, a escala global no hay democracia, no existe la democracia, no sé si alguna vez la hubo, pero ciertamente no la hay. Y finalmente, la democracia en términos generales, independientemente de su escala, independientemente de la definición, ¿está o no está en crisis? Bobbio dice que sí, y yo le sigo creyendo a Bobbio en este libro precisamente del futuro de la democracia. Déjenme repasar muy rápidamente. En ese texto lo que hace Bobbio es señalar 6, que llama él, promesas incumplidas de la democracia, 6 promesas incumplidas. Paso rapidísimamente por ella. La primera promesa incumplida de la democracia es que entre el… Son 7 minutos. Pues sí. Bueno, luego les platico de Bobbio. A ver, es que, ¿qué tal si mejor les doy 10 minutos? Porque es que 7 son muy pocos, ¿no? Y ya después mejor nada más yo los controlo con 2 minutos cada quien. Cuéntanos de las 6, de las promesas incumplidas. La primera, la democracia prometía o aseguraba que entre los individuos como nosotros y el poder no iba a haber intermediarios. Esa promesa es obviamente incumplida. Tan es así que en realidad cuando nosotros participamos en una elección no elegimos entre personas, sino escogemos entre élites. ¿Sí? En fin. La segunda democracia incumplida era que el representante tenía que representar los intereses de los electores. Sobra decir que la inmensa mayor parte de nuestros representantes no representa nuestros intereses, sino representa los intereses, a veces los suyos o a veces los de la camarilla, el partido, el grupo, la facción o la tribu. ¿Sí? Tercera promesa incumplida. Se supone, diría Kant, que como el hombre es un ser racional y la mujer también, entonces el hombre tiene la capacidad de autolegislarse, de darse reglas que va a cumplir. Dice Bobbio que la democracia representativa es una renuncia a eso, a la capacidad autorreguladora o autolegislativa de los hombres y las mujeres, por una sencilla razón.
si todos fuéramos legisladores, nos tendríamos que estar reuniendo cada 25 minutos o más seguido para discutir o proclamar una ley. La democracia representativa contradice la idea de que el ser racional es un ser autolegislador. La siguiente promesa incumplida, la cuarta, dice, si la democracia no ha logrado derrotar al poder oligárquico, y creo que no lo ha hecho, mucho menos ha logrado ocupar todos los espacios en que se toman decisiones en nombre de todo un grupo social. Y aquí está la clave quizás de la siguiente parte. Y Bobbio añade, leo esto porque me parece que es clave para el asunto de la relación entre democracia y capitalismo. Dice, mientras sigan excluidos del proceso de democratización los dos grandes bloques de poder de las sociedades modernas, la empresa y el aparato administrativo, poco importante es que haya aumentado el número de los que tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan. ¿Sí? Mientras no tengamos injerencia, capacidad decisoria en la empresa y en el aparato administrativo, en el capital y en el Estado, poco importante es que haya más electores o que las elecciones sean más limpias. ¿Sí? Y la quinta promesa es, Bobbio pensaba en las mafias, Que no las conocemos. el poder invisible. Bueno, resulta que la democracia no ha logrado desterrar al poder invisible. Detrás de muchas decisiones, detrás de muchos procesos electorales en México, por ejemplo, está esto, los poderes invisibles, desde los grupos delincuenciales hasta las televisoras, por ejemplo. Y finalmente, la última promesa que dice Bobbio, que no cumplió nunca la democracia, o que por lo menos hasta el momento en que él escribió el libro no había cumplido la democracia, era que la democracia prometía que los ciudadanos íbamos a querer la cosa pública, ¿sí? Íbamos a tener amor por lo público. Y dice Bobbio que esto no es así, entre otras cosas porque a los gobiernos lo que menos les interesa es que a nosotros nos interese lo que hacen ellos. Lo que les interesa es ciudadanos indiferentes y apáticos, porque así somos más gobernables. Súper rápidamente dicho. Muchas gracias por las promesas incumplidas. Ese es uno de los detalles. Y ese es un apunte metodológico que yo quería hacer al inicio y se me fue el avión. Digamos, cuando hablamos de crisis y ya han pasado casi un siglo, entonces tendríamos que cuestionarnos si es verdaderamente una crisis, ¿no? Si el sistema es así y tendríamos que reinventarlo, más que pensar que está en una crisis, en una debacle. Eso nos da la posibilidad de ir más allá. Vamos ahora con Sergio. Tiene su presentación hasta por 10 minutos. Que se agradece mucho. Pero antes de empezar los 10 minutos, agradecer que estoy con amigos, con colegas, contrastando posiciones. La verdad es que eso siempre es fabuloso, y más en ITESO, aparte de todo. Entonces, dejen, ¿sí se ve bien así o que se apaguen más luces hacia atrás? ¿El micrófono? ¿Así? Me lo trato de pegar lo más posible y de subir la voz. Muchas gracias. Entonces, bueno, arranquemos porque 10 minutos son escasos. Y de entrada es que yo peleé un poquito lo de izquierda-derecha. Azul se refirió a que yo dije, a ver, no estoy de acuerdo con lo de izquierda-derecha. Los liberales, pues no somos ni de izquierda ni de derecha. Y agarré unos ejemplos de lo que mucha gente cataloga de izquierda para mostrar que no somos de derecha. ¿Qué buscamos promoviendo la libertad individual? Pues que se legalicen las drogas, que haya matrimonio homosexual múltiple o como más les guste, cosa de cada quien, que se legalice el aborto, somos libres pensadores, y entonces si creemos en el Estado, pero como protector de libertades y promotor de igualdad de oportunidades. Entonces esto me gustó arrancar por aquí para mostrar que los liberales, pues cuando nos dicen es que son de derecha, pues digo, bueno, si quieres creerlo está bien, eres libre de hacerlo, pero realmente pues no va por ahí. Entonces la que sigue, porfa. Ahora, el liberal, esta es una categorización, yo creo que no de ciencia política, igual Azul me regaña, pero es mi categorización. ¿Qué es un liberal? Un liberal piensa que el individuo es egoísta y es, vamos a decirle así, malo. Primero que nada voy yo, ya luego van los demás. Y entonces así es como, digamos, podemos fundamentar la conducta a nivel individual. Primero va uno y ya luego pues ya se ve. La que sigue. Y entonces los no liberales, y digo no liberales porque nunca sé cómo ponerles, no sé qué categorías les gusten, pero entonces los no liberales consideran que la gente es buena, está dispuesta a sacrificarse por la colectividad, está dispuesta al sacrificio individual por los demás. Y entonces
pues tiene esta clase de conductas tipo Madre Teresa, o los que entran a la casa del incendio también, como se comentaba. Ahora, lo que sí me saca mucho de balance es la arrogancia moral de algunos, hago la aclaración, es que como yo soy de izquierda, entonces yo estoy por los pobres. Ah, bueno, pues entonces nosotros no. La cosa es que está esa cuestión muy peculiar que me resulta. La que sigue, porfa. Ahora, si estuviéramos hace 30 años, que por cierto hace 30 años en la UNAM estaba yo llevando imperialismo, fase superior del capitalismo, todavía estaba leyendo yo eso. ¿Qué estaríamos debatiendo? Pues cuál era mejor, y era un debate brutal, porque estaba la Unión Soviética, estaba China, qué era lo que iba a prevalecer o cómo iba a ser el futuro, o con los dos sistemas. Estaba un debate fuertísimo. Había mucha economía, lo que le llamaban mixta, en que mucha propiedad estatal con propiedad privada, con intervención estatal. México era uno de muchísimos países con esto, y bueno, sigue siendo en cierto modo, ya menos. Entonces, ¿qué pasa? Ya la desregulación económica había empezado a ponerse de moda en los 70s, pero sobre todo las grandes privatizaciones, las privatizaciones de paraestatales a nivel, digamos, a escala masiva, empiezan en los 80s, sobre todo en el gobierno británico de Margaret Thatcher. La que sigue, porfa. Ahora, por cierto, festejar hoy que son 100 años de la Revolución Soviética, digo, ya no hay Unión Soviética, pero la Revolución de Octubre, si quieren festejar el centenario, es hoy. Entonces, ya, la que sigue. Entonces, China empieza a hacer la transición hacia el capitalismo. Hablo de economía, vaya que el señor ahora que se compara con Mao, que eso está en estos días, pero empieza la transición desde 79 de China y cae el muro de Berlín en 89, hay una serie de revoluciones no socialistas, yo tampoco las llamaría capitalistas, no sé cómo llamarlas, pero revoluciones que tumban a los regímenes socialistas de Europa del Este y finalmente la Unión Soviética desaparece a fines del 91. La que sigue, porfa. Entonces, ¿qué hay que destacar? Y esto ya lo comentó Azul, aquí sí hay varias coincidencias con Azul. Ningún país socialista era democracia, ninguno. Ningún país permitía salir a sus ciudadanos del propio país. Bueno, a veces entre ellos, ¿no? De Hungría a Checoslovaquia y de Checoslovaquia a Polonia, y de Cuba a Varsovia, pero casi párenle de contar. Ahora, actualmente ya hay pocos, y de esos pocos, pues hay gran variedad, pero de los que se dicen, Corea del Norte, pues no sé si hay propiedad privada o no en Corea del Norte, parece ser que no, pero sí ya empieza. No, bastante, es toda del líder. Muy limitada, sí, toda privada del líder, muy limitada en Cuba y bajo constante ataque del gobierno en Venezuela. Los tres son dictaduras, dos de esas dictaduras, algo muy digno de destacarse, hereditarias, que es algo bastante peculiar. La que sigue, porfa. Entonces, como decía Azul, Venezuela muestra, es un gran ejemplo que no hay régimen que busque aplastar la libertad que pueda sobrevivir en democracia. No hay forma. Venezuela es hoy una dictadura y lo es porque no había otra manera de persistir el sistema, de sobrevivir. Entonces, eso es lo que hoy nos muestra Venezuela. Ahora, la superioridad del capitalismo ya es clara en siglo XX. ¿Por qué en siglo XX y no en XIX o anteriormente? Porque el capitalismo es muy anterior. Porque lo que ocurre a partir sobre todo de 20, empieza con la revolución industrial, pero sobre todo 20, es el progreso tecnológico tan impresionante que hay hasta el día de hoy. Esto es impactante. Y entonces, para que haya creatividad, para que haya iniciativa, para que haya transformación, necesitan incentivos. Si tú le dices al individuo, oye, haz una patente de algo y lo que tú produzcas, lo que tú ganes va a ser para el Estado o va a ser para todos tus compañeros. No, pues creo que no. Entonces, eso es lo que se necesita y ese es el gran triunfo del capitalismo. Entonces, ¿qué trae esta transformación tecnológica? Creación y destrucción constante de empresas, de empleos, de modelos de negocio. La que sigue, porfa. Y ahora sí que nos tocó citar a Schumpeter, a dos personas el día de hoy. Schumpeter tal cual, del libro que les dijo Azul. El proceso de destrucción creadora es el hecho esencial del capitalismo. La que sigue. Pero aparte de la superioridad económica, me atrevo yo a decir que hay cierta superioridad moral. Pero bueno, eso se puede discutir. En la cuestión de qué es promoviendo la libertad. Aparte de la cuestión económica, decir, mire, y usted es libre. Entonces, ¿qué es lo que? Sí, la que sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante buena parte de la historia de la humanidad vivimos en una época impresionante. Está desapareciendo el hambre, está desapareciendo la pobreza, está desapareciendo la ignorancia. Nos falta mucho, no digo que no, pero los progresos han sido impactantes y han sido impactantes gracias al capitalismo.
Entonces, la que sigue, por favor. Hay muchos índices por ahí y sin duda tendrán sus metodologías, algunas medio cuestionables, pero aquí yo encontré dos. Este es uno que se llama Índice de Libertad y les destaco mucho, por supuesto, América del Norte, está ahí Chile, los que están en azul, pero les quiero destacar sobre todo en azul, Escandinavia. Porque yo oigo muchas veces que Escandinavia es un gran ejemplo de socialismo. Pues si le quieren llamar socialismo con toda la libertad que hay ahí, me parece fabuloso también. O sea, francamente, está bien. O sea, mientras que haya libertad, pues le podemos poner como sea. Pero ahí están estas áreas. La que sigue, que es el otro índice, ese sí es el índice de libertad económica, toma 12 libertades, desde derechos de propiedad a la carga de impuestos. Pueden ver ahí los que están en verde, verde oscuro sobre todo son los más destacados. La que sigue, por favor. Ahora, después de esto, entonces, ¿por qué hay tanta gente contra el capitalismo? Porque hay muchísima gente contra el capitalismo, que cuestiona el capitalismo, que dice que capitalismo no. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? Lo que sucede es que tenemos una inclinación por ciertos factores subjetivos, pero son muy potentes y lo traemos todos, lo arrastramos todos y son potentísimos, que es el deseo de igualdad, que todos seamos iguales. Es algo muy natural, es muy lógico. Que haya justicia, que sea justo, esa palabra no se nos sale de la boca, es que no es justo, es que esto debería de ser justo. Ahorita van a ver a dónde se proyecta esto. Entonces, esto nos lleva, ¿cuánto queda? 2, corro. Bueno, Entonces, en realidad ya uno, desde hace un minuto. uy, Dios mío. Entonces, la que sigue, porfa. Entonces, ahí vienen los cuestionamientos. Nadie está en contra de la libertad, ¿eh? Pregunten, no, yo estoy por la libertad. Nada más que, ya empiezan con las acotaciones. La que sigue. Entonces, ejemplos, hay que redistribuir la riqueza para que sea justa, hay que buscar el comercio libre, sí, pero justo, eso es Trump, por cierto. Hay que buscar libertad, pero primando el interés público. Es que yo estoy contra las ganancias, no, sí, a favor, pero excesivas no, excesivas no, salarios excesivos no, precios abusivos no, empresas sí, pero responsables. Todo se adjetiviza, todo se acota, todo se limita. La tierra es de quien la trabaja. Dices, bueno, pues entonces el ITES ojalá fuera parte mío, pero eso lo peleo otro día. La que sigue. Entonces, de cada cual según sus capacidades y a cada quien le damos según sus necesidades. Se oye padrísimo. La que sigue. La bronca es que a veces nuestras capacidades no… o le flojeamos porque al fin y al cabo nos van a dar. Pues ¿para qué le entramos? La que sigue. Entonces, más bien, a cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus capacidades. No le cambiamos y ya está. La que sigue. Y entonces, ¿para qué es el Estado? Para proteger la libertad, la propiedad, la vida, para promover la igualdad, sí, de oportunidades, el piso. El piso es lo que se necesita tener en común, que todos podamos arrancar de lo mismo y vaya que no es cierto. Vaya que para eso nos falta mucho. Para fomentar y proteger los mercados, la que sigue. Ahora, ¿para qué no está el Estado? Para confundir necesidades con derechos, para fomentar monopolios públicos o privados, para entorpecer la competencia, para planear, dictar o acotar lo que hacen los empresarios, o peor, para hacerse Estado empresario, porque entonces hasta las corruptelas son de miedo. Entonces, por favor, la próxima vez que oigan, yo voy a hacer justicia por el pueblo, yo no le tengo miedo a la justicia, se lo tengo a los justicieros, es la gran bronca que yo tengo. La que sigue, que es donde están, yo me despido, gracias, ahí está el correo, ahí está el Twitter, y muchas gracias y perdón. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo quiero ver tus gráficas de cuando dijiste que la pobreza en el mundo está disminuyendo, porque yo tengo datos diferentes. Tal vez los históricos comparados podrían sernos útiles y también en relación a la desigualdad. A mí me surge, y quiero ponerlo de una vez sobre la mesa, antes de darle la palabra a Nacho, esta pregunta, ¿no? ¿Es el libre mercado, es la democracia o es la clase política? Es decir, ¿es la corrupción, la impunidad de quienes nos gobiernan? ¿Es la democracia, es el libre mercado o es la ciudadanía que no se activa? Esas son dos preguntas que a mí me gustaría también que fuéramos discutiendo y repensando para que pudiéramos poner en perspectiva cuáles son las contribuciones de cada uno de estos dos conceptos, ¿no? De capitalismo y democracia, es decir, son ellos en sí mismos los culpables. A veces me parece que los vemos como monstruos, ¿sí? Como monstruos que no se pueden tocar, cuando quien hace esos monstruos pues somos nosotros, ¿no? Adelante, Nacho. Gracias. Échamelo. Bien, muchas gracias. A ver, el espacio de tiempo es muy breve, entonces quisiera como ir ubicando
lo que creo que pudieran ser los elementos fundamentales de discusión. Y es justamente cuando hablamos sea de democracia, sea de capitalismo, lo que estamos viendo es, bueno, es del poder, cómo se maneja el poder, bueno o malo. ¿Hay crisis? No. Estamos teniendo, a mi parecer, más bien una inercia de muy largo plazo que está teniendo tendencias polarizantes, tanto a nivel del país como a nivel del mundo. Crisis es un momento de cambio. Se llega a hablar de crisis estructurales que pueden, hay ciclos largos en economía, contratiempos, pueden durar décadas. Pero nosotros lo que estamos teniendo más allá de esto es una inercia de muy larga data y que evidentemente tiene variaciones al interior de. La cuestión es quién realmente tiene el poder. Eso es lo fundamental. Y con esto quiero ir a mi entendimiento de democracia y que es fundamentalmente la historia de un vecindario. En este vecindario rico, muy rico, había un personaje que tenía, digamos, la base para organizar el principal recurso existente, el que da el calor, el que da la luz, el fuego. Este personaje se llamaba Zeus y quienes tenían este fuego vivían en el barrio que se denominaba Olimpo. Resulta que en este lugar denominado Olimpo, un hijo de Zeus que se llamaba Hefestos se hace cuate de otro mono, uno que se llamaba Prometeo, y resulta que pues siempre hay una bronca de inseguridad en estos barrios, ¿no? Prometeo llega y le roba el fuego a los dioses. ¿Para dárselo a quién? A los seres humanos. Porque los seres humanos tienen derecho a existir, tienen derecho a la luz, tienen derecho al calor, tienen derecho a ser. Entonces, ¿qué ocurre? Pues se enoja Zeus y llama a Hefestos y llaman evidentemente a la policía. ¿Quién es la policía? El poder y la fuerza. ¿Quién representa el poder y la fuerza? Un personaje llamado Kratos. Kratos no es bueno ni es malo. Actúa en función de, pues finalmente, ¿quién lo sostiene? Y Kratos va con Hefestos, agarra a Prometeo y lo encadena. Finalmente Prometeo es liberado. La gran pregunta es, ¿qué le da el poder y la fuerza a Kratos? ¿El pueblo? Si estamos hablando que es la población la que alimenta a Kratos, estamos hablando de democratos, es la democracia. Si estamos diciendo que el poder está dado por el dinero, es la plutocracia. Si estamos diciendo que el poder está dado por quienes ocupan la silla, el escritorio, estamos hablando de la bureau en francés, el escritorio, es la burocracia. Si estamos hablando del poder derivado de los méritos, que a ver quién es el que los puede medir a nivel intergeneracional, que son dictadores los gobernantes, pero no son dictadores, los que pueden ser hijos o nietos o bisnietos de empresas reproduciendo el poder y diciendo ellos sí se lo merecen, independientemente de cuánto trabajen los que trabajan para ellos, entonces estaríamos hablando de la meritocracia. Entonces, el gran problema, a mi parecer, para el siglo XXI es de qué cracias estamos hablando, qué cracias podemos y qué cracias queremos. Eso es lo básico. Y de ahí nos podemos ir a la siguiente, es, a ver, ¿de qué se trata? ¿Queremos ser competitivos a nivel individual? Nadie de los que están acá, de los que estamos acá, podríamos tener nada de lo que tenemos sin los demás, sin una estructura social básica. Este micrófono no podría existir, este vaso tampoco, el reloj tampoco. Somos producto de una sociedad. ¿Qué es lo que merece esa sociedad o a qué está dada esa sociedad? Esto es lo fundamental que me parece que tenemos que preguntarnos. Y entonces, ahí el gran problema del funcionamiento de democracia y de capital es que en realidad quien está gobernando a nivel internacional no es el demos, es el Pluto. Y en ese Pluto no está para nada demostrado que
haya sido generado por méritos, sino fundamentalmente por privilegios intergeneracionales, y eso está demostrado. Y donde se ha reducido la pobreza, fundamentalmente que sí se ha reducido, ha sido con una altísima participación del Estado y con bajos niveles de concentración del ingreso. Hacer una caricatura de Corea del Norte contra los países escandinavos, no, bueno, pues para eso mejor comparamos Corea del Norte con Haití. O para eso mejor comparamos los países escandinavos como socialistas con Estados Unidos en ese caso. El poder, el nivel de concentración de riqueza en los países escandinavos antes de impuestos es similar al de México. Después de impuestos es incomparablemente menor. Cuando nosotros hablamos de China, no estamos hablando de un sistema similar al norteamericano. Lo que tenemos no es un capitalismo a nivel mundial, lo que tenemos son los capitalismos, y los capitalismos de unos países son muy diferentes a los de los otros. Entonces el problema en términos pragmáticos es qué hacemos en una sociedad con la nuestra, con los problemas y las capacidades de la nuestra. Y a ver, una cuestión muy rápidamente que decía alguna vez una representante de la Fundación Bol, cuando decimos que México es un país inseguro, corrupto, terrible, que hay un enorme nivel de impunidad, decía, a mí me dio terror venir a México. Cuando llegué a México, lo que me di cuenta es que a pesar de esa impunidad, la inmensa mayoría de la población está dispuesta a trabajar aún por salarios bajísimos para chambear 8, 10, 12 horas para sacar un mínimo pago para sobrevivir. Y es un país con 3,000 años de cultura, y es un país que enfrenta los terremotos con una actitud enormemente valiente. La inmensa mayoría de la población no es lo que decimos ser cuando nos hacemos autoflagelación. México no es un país ni cobarde, ni flojo, ni corrupto, ni criminal. México es un país que se merece otra cosa. Y quienes son corruptos, flojos, criminales, son en gran parte muchos de los que están tomando las decisiones y que están reproduciendo el poder intergeneracionalmente, sean políticos, sean empresarios, en una lógica donde los grandes empresarios de hoy son los políticos de ayer y los políticos de mañana son los hijos de los empresarios de ahora. Eso es lo que tenemos que cambiar, a mi parecer, y eso es el gran problema de lo que estamos denominando crisis. Hasta ahí le dejaría ahorita. Muchas gracias, Nacho. Bien, antes de pasar a las preguntas con ustedes, quiero darle el micrófono a Elvira porque le robé 5 minutos después de mi reconfiguración de Schedule. Sí, estamos replanteando para que pueda haber más discusión con el público. Muy bien, en justicia eran 3 minutos, porque sí me dieron 7, entonces voy a tomarme nada más 3 minutos. Justamente estaba planteando estas discusiones y lo quiero ligar con lo que vamos a discutir en el segundo apartado. Una de las discusiones en las que no nos ponemos de acuerdo, y si se fijan, los fines son muy parecidos. Desde una perspectiva, digamos, liberal, el enfoque fundamental se plantea en libertades que deben ser garantizadas a partir de instituciones, de reglas, de leyes que garanticen que las personas pueden ejercer a cabalidad sus derechos civiles, políticos y hasta libertades de carácter económico, cultural, social, religioso y de todo tipo. ¿Sí? El tema es cómo logramos generar esta igualdad de derechos, oportunidades y obligaciones. Y entonces es ahí donde los estados tienen diferentes modelos, en eso estoy completamente de acuerdo. Lo que no es factible, y desde esta perspectiva, desde el modelo democrático liberal que está asociado con los sistemas capitalistas, justamente el Estado no tiene por qué restringir las libertades ofreciendo a cambio ningún tipo de beneficio, de bien público, de valor público. Se pueden ofrecer libertades civiles y políticas, además de ofrecer acceso más o menos equitativo a bienes y servicios públicos, sí, ¿por qué no? El problema es que la humanidad no ha logrado dar con una fórmula perfecta que garantice que en cualquier modelo, en cualquier situación histórica, en cualquier país, puede resolverse esta situación. Justamente las claves de la academia y de las personas que se dedican a estudiar estos asuntos es tratar de encontrar explicaciones y formas de lograr fórmulas exitosas que dependen al final del día de cada país.
En México estamos tratando de configurar desde hace varios años un modelo democrático liberal, pero que no ha dado pie con bola todavía en la lógica de resolver ciertos temas de, por ejemplo, desigualdad en términos económicos o, insisto, incluso hasta de carácter político. No todas las personas, como comentábamos en clase hoy por la mañana, tienen la misma posibilidad de dedicarse libremente a la defensa de sus intereses y, digamos, sus demandas, porque no pueden ni siquiera participar en temas políticos. De eso se trata justamente la configuración de un marco institucional de reglas, de leyes, de procesos que garanticen que esas personas, independientemente de su condición de raza, de su condición de sexo, de su creencia religiosa, de su posición económica y social, puedan participar de manera libre y responsable en los procesos democráticos. Para no quitarles más tiempo, paro ahí y viene la segunda parte de la discusión. Sí, esta segunda parte de la discusión la vamos a hacer brevemente porque no queremos restarle tiempo a las participaciones y a las preguntas del público, que seguramente hay bastantes porque hay puntos de vista bastante controversiales, cuando menos. Entonces, comenzamos contigo, Sergio, 4 minutos. Espero ni usar los 4. Yo explotar la oportunidad de decir, quiero enfocarme en lo de igualdad de oportunidades. Creo que es lo más importante que tenemos frente a nosotros, el poder facilitar la movilidad social, que México es una sociedad donde no se mueve, naces rico, acabas rico, naces pobre, sigues pobre, es muy rara la movilidad. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita realmente hacer lo que esos países escandinavos, tomar los impuestos y aplicarlos, por ejemplo, a proporcionar salud y educación, ya con esos dos, ya de entrada con esos dos. Y sobre todo mezclar de decir, oye, pues se oye esto un poco socialista, pues como se oiga, y con elección, con libertad, de que el Estado le diera al individuo, Milton Friedman le llamaba bonos, o un papel que dijera, con este papel usted va al doctor de su preferencia, con esto usted paga el doctor, nada más que usted elija el doctor. Entonces, ya ahí se mezclan las alternativas. Como dice Nacho, hay varios capitalismos. Entonces, tomar lo mejor de esos varios capitalismos, dado que no se vislumbra una alternativa al capitalismo, y no lo digo en afán de retar, porque realmente no se encuentra, no hay, o si alguien la tiene, pues ojalá, sería padrísimo considerarla, pero dado que hay esos varios capitalismos, ¿qué son lo mejor que puede ofrecer cada uno y tomarlo? Mejor no robo más tiempo y lo dedicamos a ustedes. Muchas gracias. Jorge. Tres ideas. Primero, hay muchos liberalismos. Les voy a dar 2 ejemplos. Trump es liberal. Los anarquistas son liberales. Trump es de derechas, entonces los anarquistas también, ¿no? Son de izquierda. No es lo mismo ser liberal en materia económica que ser liberal en materia política. Y hay muchos liberalismos en materia económica y muchos liberalismos en materia política. Entonces, tengamos mucho cuidado en liberales, hay solamente un tipo, porque entonces metemos en el mismo costal a los anarquistas y a Trump. Y pobres anarquistas no tienen por qué sufrir eso. Segundo, esto de a cada quien según sus capacidades. Hay 2 intelecciones básicas de libertad, la libertad positiva y la libertad negativa. La libertad negativa es la libertad de, ¿sí? Ser libres respecto del Estado, respecto del príncipe, del soberano, de la iglesia, ser libres de la libertad respecto de la coacción. Esto lo llamamos libertad negativa. Luego está la libertad positiva, la libertad para hacer algo, ¿sí? La libertad tiene que ver con las capacidades, la libertad para ejercer mis capacidades. Pero ¿qué pasa con los minusválidos, por ejemplo? Que no pueden ejercer sus capacidades. Necesitan ayuda para ejercer sus capacidades, necesitan ayuda de la sociedad, necesitan ayuda de esa entidad que representa más o menos los intereses de la sociedad, el Estado. Entonces, a cada quien según sus capacidades, eliminamos a los minusválidos. No tienen derechos, porque no pueden ejercer sus capacidades. Tercera idea. Democracia y capitalismo. Hay 2 valores y dos principios morales primero y legales en la democracia: la igualdad y la libertad. Insisto, son primero principios morales y luego principios de orden jurídico, legales. Igualdad y libertad. ¿Sí?
son absolutamente contradictorios con el capitalismo y sobre todo con el capitalismo en la fase en que se encuentra actualmente, el capitalismo neoliberal. Doy un ejemplo, dos en realidad. Primer ejemplo, actualmente 8 personas, 8 hombres en realidad, 8 hombres poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es libertad para los 3.600 millones de personas más pobres? Siguiente, los ingresos del 10% más pobre de la población mundial, ¿sí?, han aumentado menos de $3 al año. Los ingresos del 10% más pobre han aumentado menos de $3 al año entre el 88 y el 2011. Mientras que el 1% más rico de la población, 182 veces más. Eso se llama concentración de los ingresos. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es libertad? ¿Sí? Si quieren les doy el caso de México, ¿sí? Al 1% le corresponde el 21% de los ingresos totales. Información actual. ¿Eso es libertad? ¿Eso es igualdad? Termino con, seguramente más de algunos de ustedes se enteró de la existencia de un libro de un economista francés, aunque el nombre es escocés, Thomas Piketty. El libro se llama El capital en el siglo XXI. Se trata de un estudio que Piketty hace, aquí tengo mis notas, un estudio que este economista hace que abarca 3 siglos, y más de 20 países. Recoge estadística desde el siglo XVIII hasta ahora. Uno piensa que la estadística es del siglo XX. No, recoge estadística del siglo XVIII hasta la fecha en más de 21 países. ¿Sí? Y lo que quiere averiguar Piketty, la pregunta que tiene Piketty es en qué medida, cómo se distribuye la riqueza que en estos años ha venido incrementándose. Y lo que descubre es que la mayor parte de la riqueza que se va incrementando, cuya creación se va incrementando, la mayor parte de la riqueza se va al capital y no al trabajo. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es libertad? Capitalismo y democracia son contradictorios. Y aún así han sobrevivido juntos los últimos 100 años, ¿no? Y esa es una de las cosas que habría que preguntarnos por qué. Y vuelvo a insistir en una pregunta, ¿es el capitalismo o son los cuates? Como decía Stiglitz, ¿no? ¿Es la democracia o somos los ciudadanos? ¿Sí? Las dos cosas son importantes para poder determinar el resultado que tenemos como capitalismo, lo conocemos, y como la democracia que conocemos. Nacho. A ver, muchas gracias. A ver, a mí me parece que lo que ha sobrevivido son los conceptos, pero no los sistemas. Es decir, ha habido modificaciones muy significativas en las formas en las que se han organizado la sociedad. Entonces me parece que más bien lo que tendríamos que hacer es aprender a nombrar con mayor precisión lo que estamos viendo. Y creo que entramos en lógicas de retórica que no coinciden con realidad. Igualdad de oportunidades, bueno, eso lo manejaba Smith desde 1776, justamente habilitar a los individuos para competir como el elemento fundamental, a competir en una lógica de dinero, de mercado, y es eso lo que importa. Ahí lo fundamental es saber, el problema es libertad de oportunidades desde que nacen. ¿Cuál es la diferencia de tu hijo y mi hijo? O sea, ¿cuál vale más? ¿O del hijo de una persona indígena? ¿O del hijo de alguien que nació en la miseria o del hijo de Slim? O cuando nosotros decimos, y la discapacidad, y una persona que tiene discapacidades, ¿no merece entonces por sus capacidades vivir? A ver, ¿de qué estamos hablando cuando nos estamos refiriendo a esta lógica individual? ¿Es esa la libertad del ser humano de la que estamos hablando? La que está mediada por una relación de dinero que esa sí la asumimos como natural, la ley de la oferta y la ley de la demanda. Me parece que lo fundamental es ubicarnos en términos de igualdad de condiciones. Que nosotros efectivamente podamos en nuestra escuela tener la misma posibilidad de entrar que si fuese un hijo de una persona en situaciones de plena marginación y demostrar, si decimos que somos buenos estudiantes, que efectivamente nos preparamos más que otros. Eso sería meritocracia, no en función del apellido, de las palancas o de quién somos hijos, sobrinos, abuelos o padres.
Creo que ahí está lo básico y es lo que no está dando este sistema y se está dando fundamentalmente la reproducción del poder a partir de la herencia. Me parece que este país, por ejemplo, que es parte de la bronca, ¿cuántos sabios no ha perdido de hijos de población pobre simplemente porque no tuvieron la posibilidad de alimentarse bien o de tener un médico en un momento adecuado? ¿De qué igualdad de oportunidades estamos hablando? ¿De dar un curso de capacitación o de un bono para que tengan dinero para hacer algo? Lo esencial de las relaciones humanas está dado por gratuidad desde que nacemos y nuestras madres nos dan leche, no por relaciones de carácter mercantil. Y ahí creo que es clave también ubicar que si hablamos de igualdad, decimos igualdad de los indígenas, como decía el negociador del TLC cuando vino la otra vez, es decir, estamos en el cuarto de al lado, negociando y ahí coachando a los funcionarios mexicanos y no le hacemos como los canadienses que están queriendo meter indígenas y perspectiva de género en las negociaciones porque aquí todos somos mexicanos. Sí, pero la gente pobre no está en el cuarto de al lado. Y por un lado hablamos de libertades, pero que no les pongan salario mínimo, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas, que es parte de lo que plantea, por ejemplo, el Coparmex, el negarse a ejercer un salario mínimo que legalmente se les debería de dar, porque hay discriminación brutal en este país y esta discriminación está dada esencialmente por el dinero. Concluyo con esto, creo que sí hay que ser competitivos fundamentalmente, pero en la lógica que manejaba José Martí. Él decía como un punto fundamental, a ver, aquí hay algo raro, todas las mujeres que son madres, en cuanto nace el chamaco, la chamaca, dicen, mi bebé es el más bello del mundo. Y entonces, y dice, bueno, pues y efectivamente dice, pero a ver, si hablamos en términos lógicos, no puede haber más que un bebé más bello del mundo. Y decía Martí, y efectivamente no existe más que un bebé que puede ser el más bello del mundo. Y ese bebé es el que tiene cada madre. Entonces tenemos que ser competitivos a la Martí. Competitivos en el sentido de reconocer el valor de la vida de todos y no solamente el valor de la vida en función del código postal del lugar en el que nacimos. Y lo que hemos hecho en este país es reproducir eso y en gran parte el discurso de libertad es un discurso de libertad de reproducción de privilegios, donde la libertad entonces económica se vuelve nula para la gente que viene de la miseria. ¿Cómo hablar de libertad? Pero una libertad que efectivamente no se ponga como un efecto secundario es la desigualdad, sino que la desigualdad es la premisa fundamental, junto con la depredación ambiental, de hablar de las crisis de democracia y de capitalismo de las que estamos teniendo ahora. Gracias. Gracias, Nacho. Y sí, tocas un punto nodal, la desigualdad, porque ¿por qué a pesar de revolución, por qué a pesar de democracia, por qué a pesar de tantos cambios institucionales, digamos, la desigualdad sigue permaneciendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Esa es una pregunta que… ¿Ya iniciamos la segunda ronda o siguen siendo…? No, 4 minutos va a ser la segunda ronda, si quieres abordar los temas de la segunda. Va. Justamente esa parte es fundamental. Lo que dice Nacho tiene toda la razón del mundo, lo que dice Sergio tiene toda la razón del mundo. Se nos está olvidando una palabra fundamental, equidad. Los estados tienen que producir bienes y servicios públicos, los estados tienen que garantizar libertades, pero además tienen que asignar con equidad. Es decir, lo que dice Nacho es fundamental. A ver, el hijo del indígena no es lo mismo que el hijo de Slim. Quienes son mis alumnos ya hemos tenido esa discusión varias veces. No es posible que el Estado mexicano, o el Estado sueco, o el Estado noruego, o el Estado filipino trate de la misma manera al hijo de uno que al hijo de otro. ¿Qué tiene que garantizar? Oportunidades para que a partir del acceso a bienes y servicios públicos con base en sus propias necesidades, esa persona tenga libertad suficiente para desarrollar sus capacidades. Evidentemente el hijo del indígena no tiene las mismas condiciones que el hijo de cualquiera de los que pudiéramos estar aquí. Ese necesita partir de una base superior. El Estado tiene que garantizar con equidad que esa persona tenga más acceso a oportunidades. ¿Cuánto? No lo sé. Eso es lo que hay que descubrir y hay que trabajar. No podríamos decir ahorita, sí, todos a partir de tal. Eso es algo improbable. ¿Qué tendría que pasar entonces? Que esas personas
hay que leer a John Rawls, por ejemplo, que esas personas tengan acceso con justicia a desarrollar sus capacidades y que si el hijo del huichol o del birrárica, como sea lo políticamente correcto decirles, o del pueblo originario, para que no se hiera susceptibilidad alguna, quiere ser arquitecto, tenga la capacidad de ser arquitecto. ¿Por qué? Porque el Estado está ahí para garantizarle una base que le permita desarrollar sus capacidades con libertad. La trampa en que han caído algunos sistemas políticos en el mundo es justamente eso. Te ofrezco esta base mínima de capacidades, pero a partir de que te calles la boca, no te opongas y no compitas, y no te opongas y no generes ningún tipo de desobediencia al sistema político que de otra manera te va a garantizar acceso a estos bienes y servicios. Eso es justamente lo que no podemos permitir. Los sistemas políticos pueden funcionar de las dos maneras, es decir, generando capacidades, desarrollo de capacidades con libertad, sí, sí pueden. ¿No hemos encontrado la fórmula? No, es difícil, pero de que se puede, por supuesto que se puede, hay que construirla. Igual y resulta que aquí algún alumno de Economía del ITESO puede construir un modelo, o algún alumno de Ciencia Política. Mi punto es, en términos resumidos, los estados no se pueden limitar solamente a garantizar libertades civiles y políticas. Esa tarea era de los estados solamente del siglo XVIII, los estados liberales tradicionales. Los estados liberales de este momento, los estados liberales modernos, además de eso, tienen que garantizar equidad en el acceso a las oportunidades, desde la base de la igualdad de los derechos y las obligaciones. ¿Me explico? La libertad implica en la democracia igualdad de derechos y obligaciones, pero no significa igualdad en lo que tengan que recibir. Yo siempre pongo el ejemplo, si alguien ya lo escuchó, le ofrezco disculpas. El tema de los bienevales. Hay personas que reciben bienevales, ¿por qué? Pues porque si no se los dan a ellos, se los dan a otros, pero no los necesita y los termina vendiendo en internet. ¿Por qué el Estado tiene que seguir pagando bienevales para todos? Porque es un derecho universal. ¿Me explico? Los bienes públicos no necesariamente tienen que ser universales, tienen que garantizar que el estudiante que de otra manera no podría acceder a llegar a la universidad, pues sí tenga no solamente bienevales, a lo mejor hasta un tipo de apoyo económico para alimentación, para comprar libros y otro tipo de cosas. Y ahí es donde entra el concepto de la equidad. Los estados no están funcionando en términos equitativos, están garantizando que quienes más tienen a lo mejor tengan mejores oportunidades y quienes menos tienen no tengan acceso a esas oportunidades. Pero eso no significa que no se pueda revertir esa situación, fundamentalmente a partir de leyes y de instituciones. Nos estamos rindiendo en la construcción de leyes e instituciones. Pensamos que no funcionan porque no han funcionado actualmente, porque tenemos regresión autoritaria, porque algún gobierno no funciona, porque algún político particularmente genera algún tipo de tranza o algún tipo de abuso del recurso público. Y eso no me parece que tenga que ser nuestra posición desde la academia. Muchas gracias a los cuatro. Seguramente tienen muchas inquietudes, dudas, preguntas, escozores, que les pido expresen ahora para nuestros panelistas. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, primero yo quería preguntarle a todo el panel, que cómo en esta sociedad feudal disfrazada de capital, bueno, yo veo como primer paso hacia la democracia, como lo que comentaban, la acción colectiva y social, ¿no? Entonces, podemos ver esta evolución de la democracia a un punto en que, bueno, la consiguiente evolución sería la eliminación de los representantes y por consiguiente ya llegar a un punto en la eliminación de un completo Estado, de la eliminación del Estado y de las instituciones, para en vez de formar una sociedad, para eliminar ese concepto de sociedad y empezar a formar una comunidad. Gracias. Voy a recoger otras preguntas para poderlas discutir. ¿Quién más? Anímense, no sean tímidos. La democracia no es fácil de entender, ¿eh? Y menos si la pensamos en el capitalismo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo básicamente muy atento a todo lo que estuvieron comentando. En principio me parece súper importante la aclaración en contra de esta dimensión mítica de la igualdad de oportunidades, la cuestión de la igualdad de posiciones.
Entonces, a partir de ahí, y más que nada pensando en este debate de democracia, capital, poder y demás, creo que hay una actitud que nos corresponde, sí, como ciudadanos, ciudadanas activos, que refiere a poder comenzar con una tarea política, por supuesto, pero política cotidiana, de identificar cuáles son las condiciones de producción subjetivas que de alguna manera hacen tan fácil la tarea, digamos, y el avance tan sistemático, porque solo tomando el caso de Latinoamérica, o tomando el caso del Cono Sur, digamos, que ya se utilizó también el ejemplo de Venezuela. Tenemos un viraje, sí, hacia los sectores políticos neoliberales, hablando en términos más ligados a lo económico, con una fuerte producción de desigualdad social, pero con una fuerte producción de fractura de los lazos sociales. Entonces, esa fractura de los lazos sociales, yo creo que sí se sostiene desde una maquinaria quizá invisible, pero muy cotidiana, de producción de subjetividad. Para eso me parece que sí tenemos muchos registros y muchas pruebas y muchas experiencias que quizá cuesta recuperarlas en el campo de lo individual, de lo personal, que nos dan cuenta de cómo estamos intervenidos constantemente, con mensajes que de alguna manera obturan la posibilidad de registro de las otras personas. Digo, son sistemas económicos, son sistemas políticos, pero me parece muy importante tomar en cuenta esta dimensión de lo subjetivo, porque es ahí desde donde se construyen las bases para que sea posible este continuo avance de estos sectores concentrados de poder sobre el campo político, sobre el campo empresario, en definitiva, sobre este problema que ya me parece que bastante se discutió en la mesa, de la concentración de poder y la producción de desigualdad. Eso, muchas gracias. Gracias. Sí, aquí y luego aquí atrás, luego acá. Voy a tomar 5, ¿ok? Para que ustedes puedan discutir. Porque si no, no te va a tocar. Hola, buenas tardes, muchas gracias por las opiniones. Me llamó la atención en la presentación de Sergio que en el mapa de países más libres también creo que coincidía un poco con el mapa de países colonizadores. ¿Qué tiene que ver la colonización con esta supuesta libertad? Adelante. También iba a hacer referencia a algo del mapa de Sergio. Vi que América Latina estaba en amarillo, quisiera saber qué significaba el color amarillo. Y en la lógica que comentaba Nacho sobre este modelo capitalista que condiciona la libertad del ser humano a base de privilegios, también es un modelo deshumanizador, entonces, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber qué opinas de esto, Sergio. Sí. Acá viene el micrófono. A ver, en algún momento el maestro Narro mencionaba que el capitalismo y la democracia son contradictorios por sí mismos. Entonces me gustaría preguntarle a todos los demás miembros de la mesa, igual si el maestro Narro también quiere contestarlo, ¿por qué serían contradictorios si en todos los casos en los que ha habido democracia se da el capitalismo de una u otra manera, como se mencionaba que había varios tipos de capitalismo, y por qué en todos los regímenes donde no hubo democracia tampoco se da el capitalismo? ¿Por qué ha habido regímenes? O sea, quiero saber entonces si son contradictorios, ¿por qué es cuando estos dos, cuando uno existe, que se da el otro? Vamos a comenzar con estas 5 y ahora vamos a la siguiente ronda, ¿no? Para que tengan oportunidad. ¿Quién quisiera comenzar? ¿No? Jorge. En este momento, la democracia, si la entendemos como igualdad, y no solo igualdad formal, igualdad ante la ley, sino igualdad de condiciones y libertad, ¿sí?, es contradictorio con el capitalismo actual. ¿Sí? La democracia moderna, la de Rousseau para acá, la del siglo XVIII para acá,
Esa democracia, con esos valores, es absolutamente contradictorio con el capitalismo. A eso me refería. ¿Sí? Pero insisto, no es igualdad solamente formal, es igualdad de condición. ¿Sí? Ahí están todos los asuntos de la historia de la justicia, pero no es solamente igualdad formal. Todos somos iguales ante la ley. Es que eso ni siquiera es cierto. Ni siquiera la igualdad formal es real. Pero estoy hablando de otro tipo de igualdad. ¿Sí? La de igualdad de condición, condición humana, igualdad de derechos. ¿Sí? Compara tú esos principios con la realidad de la concentración del ingreso en cada vez menos personas y en cada vez menos países. ¿Sí? Y un comentario a propósito de este mismo tema de la libertad. Efectivamente, en la Unión Soviética los soviéticos, los ciudadanos, no tenían libertad de viajar. ¿Sí? Ni en Polonia, ni en Checoslovaquia, ni en Hungría, etcétera, etcétera. ¿Los pobres en México tienen libertad de viajar? Libertad formal, sí. Sí tienen libertad de viajar, como braceros a los Estados Unidos. Bien, antes de pasarle el micrófono a alguien me lo voy a robar yo, porque tengo una opinión diferente a la de Jorge en relación con en relación con lo de democracia y capitalismo, ¿no? Yo diría que no son contradictorios, porque la evidencia empírica muestra que las democracias reales, las que existen en el mundo, la que tú y yo vivimos a diario, y la que viven los gringos a diario, y la que viven los noruegos a diario, convive con el capitalismo. ¿Sí? Sí, no, es la democracia que existe, es la poliarquía, ¿no? Y está bien. Entonces, si queremos crear discusiones profundas sobre la democracia, empieza por definir qué es democracia, como yo les decía, y tendríamos que ir más allá de lo que existe actualmente, tendríamos que ir hacia el horizonte móvil que llamaba Guillermo O'Donnell, en el cual nos acercamos a una democracia diferente a la que tenemos hoy. ¿Sí? Hoy tenemos estas democracias con un montón de adjetivos negativos, ¿no? Con democracias inacabadas, no consolidadas, regímenes híbridos, ¿no? Pero lo que tenemos es eso. Lo que queremos crear es otro tipo de democracia. Sí, queremos otro tipo de democracia. Y para ese tipo de democracia hay que sumarle otros adjetivos como, por ejemplo, la igualdad, una democracia igualitaria, ¿sí? Una democracia libre. Y para eso nos hace falta mucho trabajo. Yo creo que también en Noruega, ¿no? Ahora, ese es un análisis que se tiene que hacer, porque de lo contrario terminamos hablando de crisis de la democracia, terminamos hablando que no tenemos democracia, terminamos confundiendo la transición con la consolidación, terminamos vistiendo la democracia de 1000 cosas que al final no vamos a saber qué es. ¿Sí? Entonces, hay que ver lo que hay y después, inmediatamente después, sin dejar de hacerlo, hay que pensar lo que queremos que haya. Gracias. A ver, me parece que es importante que los conceptos sean algo que nos ayude y no sea algo que sea como un cartabón del que no nos podemos mover, sea el que sea. Si nosotros hablamos de capitalismo y democracia como asociación, pues bueno, estamos hablando de qué estamos refiriendo por capitalismo y qué estamos refiriendo por democracia, igual en el otro sentido. Lenin acuñó un término muy interesante, que era el de capitalismo real, y era poder confrontar el capitalismo como efectivamente funciona frente a la lógica ideal que se planteaban Rousseau y Voltaire. De hecho, justamente la primera gran ruptura de un planteamiento democrático fue poco después de la Revolución Francesa, de los años luz, vienen los años terribles. O sea, la lógica de la ciudadanía manejada con la guillotina. Y curiosamente ese término de Lenin se le revierte. Y ahora la crítica en gran parte es decir, a ver, la bronca no es lo que hayan dicho Marx o Engels. La gran bronca es cómo funcionó el socialismo real. Pero entonces no podemos confrontar y decir que si ha funcionado democracia o si ha funcionado capitalismo, cuando lo que tenemos que analizar es cómo han funcionado las sociedades concretas. Creo que eso es básico. Y en eliminación del Estado hay lógicas desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda. El hijo de Milton Friedman, David Friedman,
justamente planteaba la privatización de ejército, policías y la desaparición de fronteras nacionales. De hecho, se le llamaba el anarcocapitalismo y que terminaba juntándose con Bakunin o con Kropotkin. Entonces, bueno, ahí estamos teniendo elementos fuertes. Lo que en realidad funciona en sociedades, y tenemos que ubicar, es que el mundo no es en blanco y negro, no es igualdad de oportunidades frente a igualdad de resultados, sino el planteamiento es igualdad de condiciones. Condiciones quiere decir que no es por herencia que yo puedo mantener mi poder del dinero. Condiciones quiere decir que efectivamente si alguien pobre tiene derecho a la educación, no sea un seguro popular que le dé el 10% de la atención a la cuestión médica o una escuela donde están en condiciones deplorables, sino sea que efectivamente pueda tener las mismas condiciones de estudio que el hijo de cualquiera de nosotros o que el hijo de Slim, y que eso sea una educación pública. Y que efectivamente no se diga mi hijo porque es mi hijo, lo merece todo, sino que él también sea capaz en ese sentido de jugar. Esa es igualdad de condiciones, no de oportunidades. Hay que pasar a otro término de libertad. Y en este punto me parece que es importante ver efectivamente condiciones de producción, tanto subjetivas como objetivas. Es decir, sí hay elementos subjetivos en la situación en la que estamos todos, evidentemente, pero también existen relaciones sociales que lo que hacen es polarizarnos cada vez más. Y esas son las que nos están desgarrando y son las que tenemos que enfrentar, a mi parecer. ¿Qué sistema político? Es la misma discusión. Lo que plantea Sergio era la discusión de Locke y Hobbes, de individuo-sociedad fundamentalmente, del ser humano bueno contra el malo. No, pero ya han pasado 2, 3 siglos de eso. Estamos en otro punto. Si no podemos irnos hasta Platón y Aristóteles. Platón era un profundo crítico de la democracia, porque llegaría a una destrucción por el populacho, lo que ahorita llamaríamos populismo. Y planteaba entonces como opción la aristocracia. Aristóteles era al revés, planteaba la defensa de la democracia, pero era el defensor del esclavismo. Entonces, ¿cómo manejamos lógicas donde, insisto, podamos ubicar sistemas pragmáticos de acuerdo a nuestra propia historia? Me parece que lo fundamental es entender los problemas de raíz de sociedades como las nuestras. Y de raíz implica hablar de radicalidad. Si nosotros decimos que tenemos problemas de raíz, nos aplauden. Si nosotros decimos hay que cambiar problemas de fondo, sobre todo los privilegios individuales, nos dicen que somos radicales y eso es malo. Entonces, ser radical es bueno, ser radical al mismo tiempo se nos dice que es malo. Finalmente, lo importante es analizar qué tenemos que hacer en nuestro contexto. Creo que eso es básico, mundial o nacional. Gracias, Nacho. Sergio. Tuve varias preguntas, dejen tratar de ir con cierto orden. Empiezo con la tuya, Alejandra, sobre los mapas, de si los que eran colonizadores eran los más prósperos o los más libres. No, o sea, sí hay algo de eso, ahorita digo qué, pero tú tienes en ese mapa varias colonias que están muy bien, que están en azul o el color más intenso que se quiera. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, o incluso una que no recuerdo mucho que fue colonia, pero Estados Unidos, Canadá. Entonces, Chile, colonia española. Sí hay cierta discusión si las instituciones, porque muchos de los países que acabo de nombrar fueron colonias británicas y casi no hay colonia española con esos colores, el único es Chile. Entonces, sí hay cierta discusión si las instituciones que heredamos nosotros de España nos han llevado por caminos que no fueron los ideales. Ahora, lo curioso es que ahora España, en ese sentido, va mucho mejor que México, que el resto de América Latina. El color de América Latina era no tan libre. Entonces, en ese sentido, España, pues aquí hay una paradoja, ¿no? De decir, bueno, pues España sí es más libre. Cataluña, que ojalá, por cierto, haya un voto de referencia, o sea, si estamos en favor de la libertad, pues que tengan la libertad de votar, con todo lo que ello implica, con un debate serio que no lo ha habido porque no lo ha podido haber, ha sido un debate patético, pero en parte con la restricción brutal que está de la Constitución. Entonces, en ese sentido, sí hay algo ahí. Ahora, lo que te diría Marx es que la acumulación que lograron los colonizadores gracias a los recursos que extrajeron de sus colonias les permitió hasta el día de hoy ser más ricos que sus colonias. Creo que le llamaba la acumulación originaria del capital, es que ya no me acuerdo, lo estudié hace muchos años. Pero entonces,
¿Qué ejemplo te doy de contraejemplo? España. España hace 70 años estaba en una época que los españoles hasta el día de hoy le llaman los años del hambre, porque todavía lo recuerdan, mis suegros que son españoles, lo recuerdan, los años del hambre, donde pasamos hambre. Entonces, si hubo acumulación originaria por ahí, que podemos discutirlo, ya se había desaparecido. O sea, no podemos alegar que España es rica hoy gracias al oro o a la plata del Potosí o de México, de lo que sea, porque hace 70 años estaban mucho peor que México y por eso venían a México, de hecho. Entonces, sí hay algo de las instituciones, se puede hablar de instituciones, pero sí quiero destacar que muchas colonias, hoy por hoy, son países extraordinariamente prósperos. O sea, no veo una relación, pues, directa, por lo menos, aunque podemos hablar de instituciones. Sobre lo que comentabas del anarquismo, del no que no haya Estado, a mí me pareció fascinante, no porque sea partidario de ello, sino porque me parece una postura muy válida. Entonces, lo que a mí me encantaría, ojalá puedan, con el tiempo, gente que piensa como tú, es de alguna manera tratar de establecer su propio sistema, de salirse o de hacer, digo, lástima que no puedan comprar una tierra y hacer su propia comuna, vamos a decirlo así, y liberarse del Estado. Pero por lo menos me acuerdo mucho de un amigo catalán, yo viví en Barcelona varios años, él era anarquista, entonces hacía lo más que podía para no relacionarse con el Estado, era su manera. Trabajaba y, por ejemplo, el Estado le quedaba deber impuestos, o sea, le tenía que regresar dinero. Él rehusaba aceptar ese dinero, porque decía, no, yo no quiero nada que ver con el Estado. Lo mínimo, por favor, que tenga que ver con esas gentes, mejor. Entonces, a lo que voy es que tu postura, o la postura de mucha gente, viéndolo desde una perspectiva de libertad, ojalá podamos eventualmente llegar a ser lo que querramos ser cada uno de nosotros sin tener que imponérselo a nadie más. Entonces, dado que, por ejemplo, lo que comentaba Nacho, que es algo muy comentado, de la lógica del dinero y que deshumaniza, pues sí es cierto, porque ciertamente para sobrevivir primero hay que dar ciertas prioridades, pero yo no veo ningún problema en la lógica del dinero o de la ganancia. O sea, si uno quiere dinero o ganancia o más dinero todavía, y aquí o sea, no veo ningún problema en esto, más bien que cada quien escoja. Cada quien sea libre. ¿Le entro yo al circuito? Ah, pues perfecto, no le quiero entrar. Ojalá tengas los medios para no entrarle, para no necesitar mucho. Déjenme usar un ejemplo que creo que somos todos los de esta mesa, muy rápido, pero sí quiero contar esto. Tengo un primo que estudia economía en el ITAM, está en licenciatura, es de la edad de ustedes, y yo le estaba diciendo un día, si quieres billete, en serio, haz posgrados en finanzas. Maestría, doctorado en finanzas, ahí está la lana, maestro, olvídalo, olvídate de lo demás. Y me contestó, el dinero no es tan importante. Luego, comentando con un amigo que es profesor de la UDG, del CUSEA, le dije, el pendejo ese es igual que nosotros dos. Sergio. O sea, va de profesor o va de Sergio. algo así, porque créanme que nosotros no estamos aquí por billete. Pueden tener la más absoluta seguridad que los de esta mesa no estamos aquí por dinero. Nos fascina enseñar, nos fascina el conocimiento y de paso sí nos pagan bien, pero no es para más. Entonces, ya Azul me está regañando. Entonces, pues, no, me detengo mejor. Muchísimas gracias, Sergio. Antonio. Yo quisiera referirme a la primera pregunta que me pareció muy interesante. La evolución de la democracia significaría eliminar la representación, eliminar las instituciones y eliminar el Estado. Creo que mi perspectiva es no. Justamente, y ahí es donde tenemos la diferencia de opiniones quizá, justamente es a partir del fortalecimiento de las instituciones y del Estado como garantizamos que las personas puedan acceder a ciertas lógicas de distribución de bienes públicos, de libertades civiles y políticas y de una serie de bienes públicos y valor público. ¿En qué momento estamos en esta comunidad? Aterrizando el comentario de Nacho, justamente el momento y el ejemplo perfecto es México. ¿En qué momento estamos? Se está discutiendo la eliminación de financiamiento público a partidos. El efecto que esto generaría sería justamente a la inversa. Si lo que buscamos es generar más control sobre quienes están gobernando, lo peor que podemos hacer es quitarle el financiamiento público, que es nuestro único mecanismo de control de los intereses particulares que representan estas organizaciones políticas. Por eso, de repente, las instituciones no funcionan negativamente, funcionan en favor de, evidentemente cuando hay ciertas condiciones, no siempre. Hay políticos gandallas, necesitamos el sistema estatal anticorrupción y el sistema nacional anticorrupción. Hay políticos que están representando intereses de grupos perversos, limitemos el financiamiento privado, por ejemplo. Sin embargo, estamos tomando medidas contrarias, ¿se fijan? Parece que ahorita la lógica es, eliminemos a los partidos porque son Frankenstein, son el monstruo, entonces prendamos antorchas, saquemos las hoces y a matar al monstruo.
pero resulta que organizaciones que dicen que no son partidos, que cumplen tareas de partidos, a lo mejor no tendrían ningún tipo de control público sobre su actuación, y entonces definirían los criterios sobre cómo representar a todos los individuos de esta colectividad o a los grupos de esta colectividad de manera privada y quién sabe cómo. Entonces lo mejor que podemos hacer es garantizar que haya elecciones con instituciones fuertes, con partidos fuertes, pero controlados. El Estado es fundamental para eso. Y pues lo digo aceptando la categoría de liberal que me etiquetaron aquí y sin bronca, soy liberal. El Estado no tiene por qué restringir las libertades, te tiene que permitir que tú, si no te quieres organizar en un partido político, en una organización política, de todos modos participes con plena libertad y en pleno ejercicio de tus derechos civiles y políticos. El tema es justamente ese. En mi opinión, y acepto que pudiera ser completamente controversial, si no fortalecemos al Estado y a las instituciones, los individuos no podemos hacer nada frente a grupos que, como decían hace rato, son invisibles, no sabemos quiénes son, pero cómo pegan de patadas y mueven la mesa cuando quieren. Bien, yo quisiera preguntarles… si se quedan con alguna pregunta, duda, cuestionamiento, porque entonces quiero pasar… sí, mira, ahí alguien tiene una pregunta. Rápidamente, para pasar el micrófono, para que nuestros ponentes cierren. Hola, soy Claudia. Bueno, mi duda es la siguiente. ¿Qué concepto o qué concepción se tiene sobre la libertad? Porque he escuchado que por un lado hablan sobre libertad y por el otro hablan de libertad. Es una libertad en la que, está bien, mi libertad se acaba cuando la tuya empieza. O es una libertad en la que es como, muy bien, nuestras libertades se comparten y esto es lo que va creando comunidad. ¿Y cómo es que esta misma libertad o esta imagen o constructo que se tiene va determinando cómo se lleva a cabo nuestro sistema político y económico? La misma libertad, por ejemplo, esta abstracción del individuo en sí mismo, egoísta y que tiene que generar sus capacidades para seguir creciendo y creando, es lo que de alguna forma como que se ha unido a lo que ahorita entendemos por democracia o la crisis de la que estábamos hablando. Yo rápido porque ya casi nos vamos. Sergio, el mapa que tenías, ¿no? Estas de libertades económicas, el famoso mapita. Híjole, mano, con todo el respeto que te tengo como amigos, pero yo creo que no haces una defensa de la libertad, haces una defensa del statu quo, porque tú mencionas que sí, hay que tener libertades económicas y mejorar las condiciones de vida de las personas, y en el mapa ligaba la libertad económica a menos impuestos. Yo digo, ¿cómo vamos a generar condición de equidad si no hay redistribución? Esta pregunta nos va a llevar a mucho, entonces lo mejor será prometer un foro sobre impuestos, sobre ISR progresivo, IVA diferenciado, digo, si los ponentes aceptan, porque esta pregunta nos llevaría horas, pero no más eso, ¿no? No creo que sea una defensa de la libertad, sino del statu quo. Hay una más. Hola a todos, mi pregunta va a ser rápida. Esta es, ¿la desigualdad económica siempre implica pobreza? En caso de no ser así, ¿qué tipo de sistema económico produce estas excepciones? O sea, ¿este es neoliberal, socialdemócrata o socialista? No sé si me expliqué. ¿O leo otra vez? ¿Leo otra vez? O sea, mi pregunta es que si la desigualdad económica siempre implica pobreza, en caso de no ser así, ¿qué tipo de sistema económico produce esta excepción o excepciones? Sí. Quiero solo insistir en que me parece indispensable hacer 3 distinciones, ¿sí? Cuando hablemos de libertad, no nos quedemos con la libertad negativa, ser libre de. Libertad es también libertad positiva, libertad para, ¿sí? Y la libertad positiva implica capacidades y oportunidades. El capitalismo garantiza la libertad de oportunidades y de capacidades, o solo garantiza la libertad negativa, la libertad de coacción. Segundo, cuando hablemos de democracia, no se nos olvide
también distinguir. Una cosa es la democracia que tiene que ver con la elección de representantes y es la democracia mínima. Más abajo de eso no hay nada. Y otra cosa es la democracia sustantiva, integral, radical, que es la participación, es el poder del pueblo. Pero el poder no solo para elegir representantes, sino el poder del pueblo en materia económica, cultural, etcétera, etcétera. Y tercero, no se nos olvide también en el caso de igualdad, que la igualdad no es solo la igualdad ante la ley, eso es igualdad formal, ¿sí? Es igualdad de condiciones, las mismas condiciones para todos, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la relación entre capitalismo y la democracia, pensemos de qué democracia estamos hablando, de qué libertad y de qué de igualdad de la democracia estamos hablando. Y veamos si esa libertad y esa igualdad de esa democracia es compatible con este capitalismo. Yo creo que no. Sergio, tú. ¿Yo? Ok. Me encantó la pregunta de si desigualdad trae mayor pobreza. Deja contestar en una forma un poco controversial o retando un poco. Sí, absolutamente sí. Pero ¿de qué manera? Deja usar el ejemplo inglés. Yo viví en Inglaterra un tiempo y veía gente pobre que vivía ahí en Colchester, donde yo vivía, un pueblo horrible, nunca vayan. Y la verdad es que era gente que era propietaria de su casa, tenía coche, tenía tele, y eran pobres relativos en Inglaterra. Entonces, a medida que vamos progresando, los pobres de hoy, siempre va a haber pobres en ese sentido. Sí, siempre los va a haber, pero van a ser unos pobres que ya hubieran querido los ricos de la Edad Media. Entonces, en ese sentido es lo extraordinario, se está levantando a todos. A veces se levanta más a unos que otros, sin duda alguna. Lo que hay que evitar es que se levanten de manera injusta, como es el capitalismo de compadres. Entonces, yo te contestaría que sí, pero te haría ese matiz de decir, ojalá un día seamos todos tan pobres como son los pobres de Escandinavia, de Inglaterra, de Estados Unidos incluso, aunque ahí habría que matizar un poco más. En Inglaterra tenían el servicio de salud garantizado. Había varias cosas más garantizadas que en Estados Unidos, por eso no quiero usar el ejemplo estadounidense. Ahora, con respecto, yo nada más quiero cerrar una cosa, yo siempre en todos los foros en los que he participado, a mí me preocupa, pero pues no hay mucho que hacer, y aparte pues es la libertad de cada uno de ustedes, noto una alergia, un rechazo a la ganancia, a la riqueza. A mí eso siempre me preocupa mucho, de cómo se condena a los ricos, pero a los ricos sin matiz, a los ricos en general. Porque yo puedo entender que alguien me diga, a mí no me gusta la riqueza del señor Slim porque es producto de un monopolio. Entonces sí podemos sentarnos a discutir si esa riqueza debía ser en alguna manera cuestionada, incluso requisada, qué sé yo. Pero a la hora en que se habla contra la riqueza, contra la ganancia, contra el esfuerzo de una persona en general, y lo noto en todos los foros, reitero, pues bueno, pues me quedo yo siempre con esa cuestión y así me quedo el día de hoy también. Muchísimas gracias. Nacho. Ay, gracias. Rápidamente, a ver, cuestiones de libertad. Sí, efectivamente hay 50,000 acepciones. O sea, desde nuestra capacidad para satisfacer nuestras necesidades, nuestra individualidad y nuestra posibilidad de reproducción social, hasta la lógica de libertad de cuando ustedes se van a confesar, quedas libre de culpa, cuando ustedes, o libre de pecado, o vas a sacar una carta de no antecedentes penales, libre de culpa. Esa es la libertad que tenemos, la de la carencia. Eres libre de todo, te quedas con una mano adelante y otra atrás, si no eres gente que tiene dinero. Esa es la libertad que en realidad ha operado en el caso de muchísimos países. Me parece que la fiscalidad es un temazo, o sea, pero es muy poco taquillero. ¿Cómo hacerlo taquillero? Ahí hay una tarea para los mercadólogos de decir cómo hacerlo básico y que genere un interés fundamental esta parte. Porque fundamentalmente lo que estamos teniendo en el discurso empresarial es nuestra alternativa es quiten los impuestos, denos más subsidios y quiten regulaciones. ¿Y ya? ¿Y entonces qué redistribución? Eso es la ley de la selva, pura y simplemente. Me parece que el decir es que los pobres están mejor que antes, a ver, si nosotros vemos guerras como las de Zulus y Tutsis en Ruanda y Burundi, estamos viviendo situaciones similares a las de hace 1000 años. En otras palabras, estamos sosteniendo procesos de polarización social gigantescos. Y si la desigualdad genera mayor pobreza, los países que más se han desarrollado fundamentalmente en Asia del Pacífico son los que partieron de bajo nivel de desigualdad en oposición a los de América Latina. Si nosotros vemos el texto de Piketty en su primer capítulo, lo que hace es
justamente proyectar una curva que se llamó de Kuznets, donde decía se necesita acumular capital para poder generar el dinero suficiente para poner las empresas y con eso contratar los trabajadores y luego con eso se va a reducir la desigualdad. Lo que encontró Piketty es que sí fue así, digamos, pasando la crisis del 29 hasta la Segunda Guerra Mundial por las condiciones internacionales. Luego lo que hizo fue reproducir el ejercicio de Kuznets y señalar cómo con las mismas metodologías de Kuznets la polarización social se ha exponenciado a lo largo del tiempo. Y justamente ese incremento de polarización es el que ha roto sistemas sociales y curiosamente es el que ha generado problemas como Brexit, en parte lo de Cataluña, en parte Trump, en parte el Frente Nacional Francés. En otras palabras, el gran éxito del libre mercado ha sido justamente el renacimiento de movimientos fascistas y neofascistas. Me parece que es fundamental enfrentar políticamente esas tendencias y para eso necesitamos una equidad verdaderamente buscada y aceptada como el hecho de decir realmente somos iguales. El que genera más riqueza no es porque sea más esfuerzo, eso es un dogma, eso no es la realidad a la que apela Sergio. Eso es simplemente un dogma de fe. La generación de la riqueza la hacen las sociedades, no la hacen los individuos que tengan mayor poder económico. Gracias. Antonio. Bueno, justamente quizá terminar con lo que inicié. Nos estamos defraudando porque estamos viendo comportamientos concretos, de actores concretos, de pautas concretas de funcionamiento que las instituciones no han podido resolver. Y en lugar de buscar mecanismos institucionales para corregirlas, fortaleciéndolos, estamos queriendo como tirar la toalla. Yo sí no puedo compartir esa percepción. Yo sí, después de tanto tiempo andar en estos temas, creo que lo mejor que podemos hacer como comunidad es construir mejores reglas, mejores acuerdos institucionales que garanticen ciertas prácticas e inhiban otras. Eso de tirar las instituciones a la basura, pues es como buen discurso para ciertos políticos, pero no para los miembros de una comunidad política. Eso de confiar en la bondad de las personas, de que cuando tengan alguna posibilidad de estructurar acción colectiva nos van a resolver nuestros problemas, no es la opción. Es mejor desconfiar un poco, quizá, pero tener reglas que garanticen que esa persona y esas personas o esos individuos y esos grupos se van a comportar de cierta manera y van a resultar en obtener ciertos resultados de beneficio colectivo sin restringir libertades. Esa es mi perspectiva y creo que con eso cerraría mi intervención. Por eso los procesos de fortalecimiento institucional siguen siendo fundamentales para lograr lo que los objetivos colectivos desean. Bien. Muchísimas gracias por asistir a este foro. Váyanse con la pregunta de cuál es su rol para cambiar el capitalismo y la democracia. Creo que ahí, más allá de las instituciones, más allá de las libertades, más allá de la igualdad, ahí va a estar la respuesta. Hasta luego. ITESO, Libres para Transformar, Universidad Jesuita de Guadalajara.